Bienvenidos a este espacio de periodismo independiente, Miriam Hernández en las redes, un espacio para edificar la actuación de algunos personajes que aportan a la vida pública, a la vida académica, a la vida cultural de nuestro estado de Morelos. Y el día de hoy estoy muy contenta de poder entrevistar y compartir con ustedes la experiencia del profesor Raúl Bruno Uribe Álvarez. Profesor, es un honor que haya aceptado mi invitación a conversar sobre esto que usted ha aportado muchísimo, que es el tema de la capacitación docente, que es el tema de la educación propiamente, que es el sector en donde siempre ha estado. ¿Cómo es que llega a las aulas, primero como docente y después capacitando a los docentes? Puedo platicarte en principio cómo fue que me hice profesor, porque tiene que ver un poco con las circunstancias a veces no previstas en la vida. Puedo emplear el lenguaje común y corriente, ¿verdad? Bueno, pues te voy a platicar. Yo estudié la carrera de Derecho y en los primeros años de la carrera recibí la invitación de parte de uno de mis profesores a ser pasante de su despacho. Ustedes saben que los pasantes más bien se les llama pasambres porque regularmente los abogados que los emplean no les pagan un sueldo y es algo muy lamentable, ¿no? Porque pues pone uno el esfuerzo, se compra uno sus trajecitos, ¿no? Se pone uno sus Hace unos sus corbatas, pininos. claro, y resulta que no le pagaban a uno. Bueno, en fin, sin embargo, bajo la idea de que te van a pagar con aprendizaje, pues está uno muy emocionado. Sin embargo, para mí fue frustrante el hecho de que pues no había una reciprocidad por parte del abogado que aparte había sido mi maestro, así que decidí ya no seguir trabajando con él y fue mi primer momento de desempleo. Y me acuerdo que un amigo me dijo, oye, vamos al cine. Y yo le dije, ¿sabes qué? No tengo dinero y la verdad me da pena pedirle dinero a mis papás, ¿no? Y me dice él, oye, pues ¿por qué no estudias? ¿Por qué no trabajas, huevón? Yo dije, ah, caramba, qué fuerte lo que me está diciendo. Le digo, sí, cierto, tienes razón, voy a buscar un empleo. Y coincidió que una persona requería de maestro de secundaria en historia, en una secundaria particular muy pequeñita, quién sabe si todavía exista. Y entonces, pues fui y me presenté, me contrataron. Ya el otro día empecé a dar clases de 3 materias diferentes. Wow. Historia universal, historia de México y historia contemporánea, lo que Además se, agarró unas facilitas, sí, sí, lo facilitas. que, lo que se estilaba, ¿no? Entonces me acuerdo que llegaba yo de la universidad y me ponía a preparar mis clases de historia, cosa que agradezco siempre porque pues aprendí muchas cosas. Y ahí me di cuenta de algo que con los años corroboré, y que es que el primero que aprende es el maestro. Así que más que enseñarle a los niños de secundaria, yo aprendía todas las tardes y por añadidura tenía que explicar esto a los estudiantes al otro día, ¿no? Que eran niños de secundaria, ¿no? Y bueno, pues ya preparaba mi clase, ya al otro día, perdón por la expresión, les vomitaba a los niños lo que había estudiado y así es como empecé a ser maestro. Hay una anécdota que siempre cuento de esta primera experiencia porque pues yo preparaba mis clases de acuerdo al esquema que había tenido históricamente en mi vida como alumno, ¿no? Claro. Me aprendía un montón de información y la decía, ¿no? A los niños, y los niños se me quedaban mirando así azorados, ¿no? Del discurso que les echaba, ¿no? Y bueno, pues ya salía yo con la idea de que dije todo lo que tenía que decir. Y me Todo acuerdo, lo que preparé. y me acuerdo que una de esos días, salí pues muy contento porque había un niño que siempre me ponía atención, ¿no? Y me acuerdo que se llamaba Roberto. Pero yo pues no estaba ni preparado ni capacitado para interactuar con ellos. Yo llegaba y como dicen actualmente les echaba el choro y ya terminaba yo y me salía. Pero ese día salí y me acuerdo que la directora de la escuelita me preguntó, ¿y qué tal sus clases? No, pues muy a gusto, maestra. Estoy muy contento porque muchos no me hacen caso,
pero hay uno que siempre me está poniendo atención. No me diga cómo se llama. Se llama Roberto. Ah, sí, es el niño que es sordomudo. Ahí caí en cuenta que me ponía atención porque me leía los labios mientras que los otros andaban brincando. Claro, Pero bueno, esto me motivó para por tratar de supuesto. dar la clase especialmente para Roberto. No sé dónde estás, Roberto, pero a ti te debo el ser maestro porque fuiste mi primer maestro, ¿no? Que me di Claro, cuenta que había que enseñar, que había que hablar despacio, que había que aclarar las cosas lo más pertinentemente posible para que me entendieran mis alumnos. Así que, pues Roberto fue mi primer maestro, ¿no? Mi primer capacitador. Y a donde quiera que esté Roberto, yo sé que gracias. difícilmente lo vas a ver algún día, pero bueno, pues muchas gracias por esto que me enseñaste, Roberto. Y así fue como me ingresé en la docencia, Pero eso, inicialmente. eso pone en el plano algo que lo ha distinguido por muchos, por todos sus años de experiencia, que es la sensibilidad, que es una característica que pareciera intrínseca, implícita, obligada en la docencia, pero con los esquemas actuales y sobre todo en la nueva realidad virtual, el poder poner atención no el alumno, sino el maestro, pues es la gran problemática hoy día, porque no estamos en ese estar sensibles al alumno y dejar que nos enseñe. Uh -huh. El docente debe saber que, y digo debe saber porque yo no lo sabía, también lo ignoraba y gracias a su presencia en mi experiencia pude revalorar este término de que el que es buen alumno va a poder aspirar a ser un buen maestro, ¿no? Y parte de ser buen alumno, pues también es notarse, transmitir, evidenciar lo que necesitamos y que el profesor también lo pueda leer, porque si el alumno es hermético, es cerrado, es poco atrevido, Uh digamos, -huh. porque hoy día queremos que los alumnos no se atrevan para que no nos digan, pero es más una característica del docente tener esa sensibilidad de saber a dónde estamos llegando, por qué estamos llegando y cómo estamos llegando, ¿no? Claro. Fíjate que referido a esto que mencionas, en esta pues larga trayectoria de ser profesor, empiezo mi año 49 como maestro, ¿no? Son muchísimos años. Eh, ha sido un oficio que me ha permitido comer todos los días, ¿no? Y darle de comer a mi familia. Pero con frecuencia, ¿no? Me han llegado a preguntar, sobre todo cuando ya estoy jubilado por doble, por doble ocasión, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿te gusta seguir dando clases? ¿Te gusta seguir siendo maestro? Yo he llegado a la conclusión, Miriam, que más que decir que me gusta ser maestro, porque además el ser maestro tiene una dosis de ego muy Por particular, ¿no? supuesto. Simplemente el estar en un lugar donde tienes personas que te escuchan, ¿no? Ya es un Ya es, privilegio sí, ya es un privilegio que sabe rico. y es muy ego, ¿no? Entonces, pero yo digo que, pues, que soy un egoísta, que soy un abusivo, porque he llegado con los años a caer en cuenta que lo que a mí me gusta más que enseñar es me gusta aprender. Ahorita que decías que todos los maestros somos buenos alumnos, yo diría sí, pero no porque saquemos 10, es que también tiene una cuestión de golatría y de competencia terrible, ¿no? Sino que nos gusta ser maestros porque aprendemos. Claro. Porque obviamente cada vez que preparamos una materia, el primero que aprende es el maestro, ¿no? El primero que empieza a reflexionar, ¿no? A tener conciencia de lo que va aprendiendo es el profesor. Y al otro día que llega uno al aula en este ejercicio ególatra de decir, fíjense que les voy a enseñar algo, pues uno vierte, ¿no? Lo que va aprendiendo y a lo mejor hace uno conexiones y puede uno enriquecer el asunto. Pero sí, yo digo que los maestros somos buenos alumnos porque somos los primeros que aprendemos, ¿no?
Y lo ideal es que, bueno, ya que aprendimos esto ahora, buscar la manera de facilitarlo para que los alumnos lo aprendan, que hagan un recorrido más rápido, ¿no? De este proceso claro, ¿no? Facilitarles las cosas, porque es un craso error, pues darle las cosas sin que ellos realicen el esfuerzo. Pero sí es esto, ¿no? Somos maestros un poquito porque somos buenos alumnos, ¿no? Esto que acaba de mencionar de facilitar, ¿cuántos cambios de nomenclatura ha habido en este tema de educar? Primero hablábamos de enseñar, después hablábamos de transmitir, después hablamos de facilitar, hoy día hablamos de compartir. En su trayectoria de tantos años, llega usted a un tema que de inmediato le hace consecuencia, que es el desarrollo humano y que le permite acceder a otro nivel en la capacitación y en la enseñanza, porque tiene que ver con eso, con cómo procesamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero desde nuestra humanidad Claro. y para nuestra humanidad. Ujú. ¿Cómo ha vivido ese curso por este tema del desarrollo humano a nivel capacitación docente, por ejemplo? Si nos vamos a la esencia de lo que es la educación, esa preocupación que tuvieron pues todos los pueblos iniciales por transmitir la cultura, ¿no? De su comunidad, es decir, yo se pone uno a pensar cómo los niños sí, los niños de los pueblos primitivos, ¿no? Empezaron a recibir las lecciones de sus padres o de sus abuelos para adquirir la habilidad de cazar, de pescar. Finalmente es lo mismo lo que estamos haciendo en la actualidad, las cosas no han cambiado. La educación simplemente es la preocupación de las generaciones adultas por preservar una cultura, por preservar una manera de ser. Y ahorita que rescatas esto de los valores y de los derechos humanos y del desarrollo humano, a fin de cuentas es la preocupación inicial y la que debe estar permeando todas las actividades que realizamos, ¿no? Si nosotros nos asomamos al mundo actual, que es tan conflictivo, que es tan Confuso. confuso, que miramos la violencia y lo acabamos de mirar en un estadio de fútbol y lo vemos en las noticias respecto de la invasión de Rusia a Ucrania, llegamos a la conclusión que algo está fallando en la sociedad, ¿no? Está fallando porque de alguna manera este desarrollo humano, yo no digo que no se está dando, pero se da luego tergiversado, ¿no? O Por, desfocalizado. por un esquema de valores donde solamente el dinero, el beneficio personal nos lleva todos los días a realizar cosas, pero que están fuera, ¿no? De lo que debe de ser, ¿no? Algún día alguien pues ha puesto en entredicho de por qué no se sigue enseñando civismo, ¿no? Sí. O por qué no se dan determinadas materias ahora como la lógica, la ética en la preparatoria que nos tocó a nosotros como estudiantes. Y tienen mucha razón, ¿no? La verdad es que hace falta que trabajemos mucho desde desde la esencia del ser humano para que para que realmente se desarrolle, ¿no? Uno pasa por una avenida y los coches están en doble fila y la gente tira basura y bueno, ¿no? En fin, uno se da cuenta que algo anda mal, ¿no? Y que, Algo o mucho. y que hemos fallado en las familias, que hemos fallado en las escuelas, que hemos fallado en las iglesias, dependiendo de la religión que cada quien tenga, ¿no? Hemos fallado en el mensaje social de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es muy condenable que los medios de comunicación ponderen en su programación Claro. diaria puras cosas, y no piense que me santigo ni nada, ¿no? Simplemente que ese es el mensaje que le dan a la sociedad. Ustedes vean las noticias de cualquiera de los canales de comunicación tradicionales y es una mala noticia tras otra mala noticia tras otra mala noticia y yo creo que esto nos envenena todos los días, ¿no? Entonces, pienso yo que a nivel del seno familiar, a nivel de la escuela, tenemos que recomponer mucho nuestro mensaje, ¿no? Para que nuestros niños
piensen de manera diferente, ¿no? En esto que menciona es que todos hablamos de una integralidad para que funcione la educación, pero nadie recapitula en qué consiste esa integralidad, porque así como lo describe, efectivamente los problemas están a la vuelta de la esquina, pero la integración de la perspectiva humana también está a la vuelta de la esquina. Para algunas profesiones es una opción, pero para la profesión docente creo que es una obligación. Claro, claro, yo recuerdo una frase que me enseñó algún profesor en un curso de capacitación, donde él decía, lo, lo efectivo es lo afectivo. Y yo cuando lo escuché dije, está chido esto, ¿no? Sí. Lo afectivo es lo efectivo y efectivamente, ¿no? Yo creo que nuestra labor como maestros tiene que ver mucho con esta afectividad y que tiene que ver con este desarrollo humano, hacernos sentir que somos seres humanos con virtudes, con defectos y que estamos en una escuela para ser mejores seres humanos, que vivimos en una sociedad que nos demanda ser mejores seres humanos, que nuestra calidad como padres, ¿no? Debemos de fomentar el hacer mejores seres humanos. Si no, no tuvo razón de ser todo lo que hacemos, ¿no? Nada. No tenemos. Con esto que menciona, me, me, me viene a la mente esta cuestión del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Del lavado de manos, del uso del gel antibacterial, que por, que por práctico y sencillo parecía irreal, que realmente pudiera disminuir un porcentaje alto de contagio en aquellos primeros días de la pandemia que vivimos de manera atroz. Y cómo uno reduce esta posibilidad de decir, claro que no, algo tan simple no puede ser tan poderoso. Y es justamente lo que vemos en el sistema educativo, que apostarle al desarrollo humano es tan fácil que por fácil se nos ha vuelto inalcanzable en sociedades como la nuestra, que todavía está en posibilidades de salvación, a diferencia de algunas otras latitudes de Latinoamérica, como es Perú, como es Bolivia, como es Guatemala, como es estos lugares en donde ya el detrimento social, ahí está Haití también, llegó a circunstancias insalvables. El poner el foco en el desarrollo humano es que nos puede salvar la vida. Claro, 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 sí te digo, si no haría totalmente inútil todas las cosas que hacemos. Esto que decías del uso del cubrebocas, del gel, ¿no? Mucha gente fue resistente, mucha gente se burlaba, ¿no? Pero parece mentira, el llevar a cabo estas prácticas de protocolo, ¿no? De la salud, pues ha logrado sacar al mundo adelante y en el fondo no era más que respetar a los demás y respetar a nosotros mismos, ¿no? Y qué maravilloso que la gente, yo todavía cuando voy ahorita en la calle, ya que estamos en semáforo verde, ¿no? Pues yo veo que la gente no se quita su cubrebocas, ahorita estamos sin cubrebocas aquí, ¿no? Pero no se lo quita, le ponen a uno gel, en fin, todo este tipo de cosas, finalmente nos hacen ser solidarios con los demás, ¿no? Porque no lo hacemos solamente por nosotros, sino lo hacemos por los demás, ¿no? Y estos hábitos que vamos adquiriendo de llegar a casa y que lo mandan a uno a lavarse. Bueno, a mí mi mujer me manda a lavar las manos a cada rato, ¿no? Pero este tipo de cosas, pues es respeto finalmente a los demás, es respeto a la humanidad, ¿no? El ser solidarios. Lo que a mí sí me preocupa, Miriam, y quiero aprovechar para decirlo, es esta cantidad de información negativa que se vierte todos los días en las redes sociales, ¿no? Y que, y que nos pone a los mexicanos contra los mexicanos, nos Sí. pone a los seres humanos contra los seres humanos. Y los medios de comunicación, hace un rato decía yo de la cantidad de noticias con las que nos bombardean todos los días de manera negativa, pero también los medios de comunicación que le dan espacio a esa crítica interna, ¿no? Que no nos permite ir avanzando como pueblo, ¿no? Yo recuerdo este cuento que decían de los cangrejos, ¿no? Sí. Que seguramente todos lo conocen, ¿no? Que había dos botes, uno de cangrejos japoneses y otro de cangrejos mexicanos. Y Sí. cuando preguntó el comprador que por qué los cangrejos
mexicanos estaban sin tapar y los cangrejos japoneses, ¿no? Estaban tapados. Si los cangrejos japoneses se ayudan a salir y los cangrejos mexicanos no, ese cada que uno que va a subir el otro lo jala. Y esto es cierto. Analizamos la historia de nuestro país Sí, y la sí. historia de nuestro país es de Es de yorquinos contra cangrejos. escoceses, de conservadores contra liberales, de porfiristas contra lerdistas, en fin, revisemos la historia de nuestro país y nos damos cuenta que los mexicanos estamos en contra de los Sí, mexicanos. sí, la historia y el presente, porque si pensamos en la escuela, que ha sido su hogar por cuántos años, esta división de alumnos contra maestros, Ah, de también. maestros contra directores, en el sector que recientemente estoy conociendo, que es el de los transportistas, es tan fácil ver dónde está la división entre los operadores y los permisionarios, y de entre los permisionarios y las autoridades estamos divididos y subdivididos en perjuicio nuestro. Sí, así es, ¿no? Y bueno, la crítica constante, o sea, en lugar de sumarnos, ¿no?, a la solución de los problemas, asumimos una conducta de francotiradores para estar siempre disparando en contra del que tiene la autoridad, de que tiene el poder. Y bueno, hay muchos casos, y nosotros sabemos el caso de México, que es un problema de corrupción terrible, pero no nos sumamos a la solución de los problemas, ¿no? Sino que asumimos una actitud de crítica que no resuelve, ¿no? Yo veo, pues, en las redes, ya luego ni quiero verlas, ¿no? Porque Se todos están abstiene uno. tirando contra todos, ¿no? Entonces y ahí es donde volvemos nuevamente al desarrollo humano, ¿no? Y si uno con cierto criterio se siente perdido, yo no quiero pensar el grueso, ¿sí?, de los jóvenes que están construyendo un criterio y que de repente ni las voces de la casa, ni las voces de la escuela, ni las voces en la sociedad les hacen un eco favorable a encauzar sus pensamientos a posibilidades mejores. Eh, Muchos años dedicados al trabajo con jóvenes y al trabajo con maestros. ¿Está en la educación la apuesta más positiva? Pues fíjate que es una expresión y un lugar común de que, de que en la educación está la solución de muchos de los problemas de la sociedad, sobre todo cuando las sociedades entran en crisis, como que le apuestan a la educación. Yo tengo la fortuna de dar un curso sobre historia de la educación en México y en cada momento de la crisis de la sociedad mexicana aparecen los planes educativos, aparecen las propuestas educativas, a veces la adopción de modelos extranjeros y lo que tú quieras, pero finalmente yo digo que sí. Yo creo que el aula, el espacio educativo, es para muchos estudiantes un espacio de seguridad y de un espacio de convivencia que a lo mejor no tienen en sus casas. Esto es curiosísimo, pero Sí, así es. Yo tengo muchos alumnos y he tenido muchos alumnos donde veo que la llegada a la escuela es llegar a su oasis de vida. Entonces, sí, yo creo que los maestros tenemos esa gran responsabilidad de crear un espacio de convivencia, un espacio de amabilidad, un espacio de amor. Y si tú quieres de manera añadida, ¿no?, el aprendizaje de determinadas cosas, algún conocimiento, alguna fecha, lo que tú quieras, ¿no? Pero el maestro puede aportar, ¿no?, ese espacio de calidez que como seres humanos, yo digo, antes que ser un buen maestro, antes que ser un buen orador del discurso académico, hay que ser buenos seres humanos. Yo digo, si no tenemos nada que dar como seres sí. humanos, entonces lo que podamos enseñar en el aula es irrelevante, Va a ¿no? ser intrascendental. Intrascendente, ¿no? Yo veo, y todavía hoy de repente por ahí escucho, ¿no?, en las instituciones que trabajo, ¿no?, que los maestros se ponen soberbios, groseros, exigentes, yo diría hasta mamones, ¿no?, con los alumnos, ¿no?, cuando los alumnos requieren de otra cosa.
No quiere sobre decir, todo nuestros alumnos. no quiere decir que no haya orden, ¿no? Porque Sí, sí, sí. finalmente la disciplina de trabajo genera respeto, ¿no? En el aula, ¿no? Cuando los maestros están muy preocupados porque haya control de grupo, yo no sé quién inventó esta expresión de control de grupo, pero los supervisores, Suena nazismo eso. sí, sí, muy fascista, ¿no? Los supervisores escolares iban a ver si el maestro tenía calladitos a sus alumnos. Ay, si el maestro tenía calladitos a sus alumnos, quiere decir que era un buen maestro. En cambio, pasaba por otra aula donde los muchachos estaban discutiendo, analizando, riéndose, ¿no? A lo mejor parándose. Y entonces calificaban al maestro que no tenía control Control del del grupo. grupo. Cuando el ¿Y maestro... cuántos no salieron por patas por Sí, ese sí, término? sí. Y bueno, ya voy a aprovechar para decirlo por si alguien lo ve, pero lamentablemente muchos directores de instituciones Privilegian educativas, todavía ese esquema. dueños, Sí. son tremendamente ignorantes de lo que es el acto de educar, ¿no? El hecho de que trabajen en una institución educativa como administradores o como dueños de una administración educativa, de una escuela, no significa que sepan de educación. Yo a lo largo de mi vida me he encontrado con, digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que estos señores estén dirigiendo una escuela, ¿no? A partir de decisiones administrativas, Financieras, netamente. perdiendo de vista lo que debe ser la labor final de la educación, ¿no? A lo mejor si alguno de alguien ve esto, pues hay un mensaje oculto para quien lo vea realmente así es, ¿no? La Sí, educación sí, sí. es otra cosa, ¿no? No, en fin, no Por sé. supuesto que hay números, pero si perdemos de vista la principal labor, sobre todo en un país como el nuestro, no nos podemos dar esos lujos, porque estamos construyendo todos juntos una realidad que además anhelamos, porque la manifestamos así. Queremos vivir en paz, queremos tener mejores oportunidades para las nuevas generaciones, queremos alcanzar nuevas realidades de calidad, de convivencia, de economía. Y no puede ser por arte de magia ni con varita mágica, es algo que Claro, se construye casi en mucha proporción pues en las aulas de este país. sí, totalmente de acuerdo. Profesor, una última pregunta respecto a este mensaje que hoy día tenemos a mucha gente estudiando pedagogía con los motivos de alinearse a sus trabajos que ya actualmente tienen, otros con motivos vocacionales muy auténticos, otros con cuestiones que obedecen a sus circunstancias laborales ya conquistadas. Ujú. Pero finalmente son gente que le está apostando a la educación y que viven este encontronazo con el sistema tanto particular como público, que hacen que uno moldee sus habilidades, sus expectativas, que muchas veces sobreviva al sistema educativo al que le toca pertenecer, pero dentro de toda esa resistencia hay una labor que les debe ser reconocida y que les debe ser satisfactoria, que es el enseñar, que es el poder de dar a otro una perspectiva mayor a la que ya pudiera tener, y que es lo verdaderamente importante a la hora de convivir con el alumno, del convivir el alumno con el maestro. Todos estos personajes probablemente en algún punto inicien su carrera profesional decepcionándose, ¿no? Ujú. Y cómo, qué decirles para que resistan, para que no aborten la misión, para que dentro de todas esas imperfecciones se pueda construir una carrera profesional exitosa y de trascendencia, como en el caso presente pues es la suya, en donde muchos maestros hemos pasado por sus manos y muchos alumnos han tenido el privilegio de que usted comparta su experiencia. Resistir tantos años en la academia, Ujú. en las aulas, no es fácil. Muchos pasamos por las aulas por mera necesidad, nos Ujú. encontramos en un break laboral y entonces, ¿qué hacemos? Pues ponte a darte clases. Hay gente que nos
que la vocación nos gana y ahí nos quedamos, aunque no es nuestra profesión original, como es mi caso, pero, pero a veces son los pedagogos, los docentes de la normal los que terminan tirando la toalla y los que aprovechan estos espacios pues son los profesionistas con cierto encumbramiento que sustituyen al docente de formación. ¿Cómo resistir a la decepción del sistema y de qué agarrarse para continuar y durante nuestra labor aportar, como lo ha hecho usted en su caso en estos tantos años de trayectoria? Pues mira, la verdad es que es muy difícil dar un consejo, ¿no? O dar un mensaje que sea lapidario, ¿no? Y que de alguna manera los que están iniciándose en la labor docente, los que están estudiando pedagogía, los que por vocación o por equivocación están en la educación, pues es difícil decirles, hagan esto. Yo diría, bueno, sí, crean en lo que están haciendo, enamórense de su vocación, vívanla, ¿no? Eh, cuando cuando pienso en un mensaje, ¿no? Para que la gente disfrute lo que hace, voy a recordar aquí algo que me sucedió hace pues, muchos años. Tengo yo 42 años de casado, ¿no? Pobrecita de mi mujer me ha resistido, pero me acuerdo que estábamos recién casados y entonces le dije que si me acompañaba a dar una clase. Yo ya la conocí, ella me conoció siendo maestro. Entonces me acuerdo que ese día que me acompañó a dar mi clase, ella se sentó al fondo del salón y yo empecé a dar mi clase y traté de dar la mejor clase que podía, pues porque quería Claro. quedar bien con mi esposa, ¿no? Y traté de ser muy profundo y analizador en lo que estaba yo explicando y toda la cosa, ¿no? Y con frecuencia miraba yo los ojos de mi mujer, que tiene unos ojos maravillosos, unos ojos verdes muy bonitos, pero bueno. Y total de que ya termina la clase y yo muy contento nos subimos al coche y venía la pregunta obligada, ¿no? Y le dije, ¿qué te pareció mi Claro. clase? Y entonces ella me dijo, pues sí, pero como que no te divertiste, ¿no? Y en ese momento Ouch. dije yo, ay, me está cayendo gorda, ¿no? Porque Ya no me caso. que por qué no me divertía yo. Y ya no dije nada, ¿no? Ya después de ahí nos fuimos al lugar donde habíamos planeado cenar y el tiempo después me quedé pensando, ¿no? Que no me había yo divertido. Caramba, pues si yo no voy a ponerle chistes a la gente y que se divierta, ¿no? Pero sin embargo me dio la gran lección. Y si algo pudiera yo compartirles a quien vea esto, ¿no? Es que en el trabajo, en la vida y en la docencia hay que divertirse. ¿Y qué significa esto de divertirse? Pues pasarla bien. Es decir, que lo que hagamos nos genere gozo, nos genere alegría. Porque si uno va a dar una clase con pesar, ¿no? O dice uno, chin, tengo que ir a dar clase o tengo que ir a trabajar, ya se jodió el asunto, ¿no? Lo importante es aprender a divertirse. Cuando me dicen, oye, porque si tú ya estás jubilado, ¿por qué sigues yendo a dar clase? Yo les digo, pues mira, número uno, me mantiene activo. Número dos, cuando se podía, me saludaban de beso mis alumnas. ¿eh? Número tres, me pagaban por esto. Entonces, por esto es que vale la pena, pero sobre todo, porque yo me divierto, yo la paso muy padre, yo desde que llego los saludo, los bromeo, yo sé que no debemos de tocarlos hoy porque hoy se puede malinterpretar, pero para mí es decirles gracias, que estás aquí, gracias, te quiero, la pasamos muy bien, nos divertimos, platicamos de cosas de la cotidianidad, después ya nos ponemos serios y analizamos las clases. Mi labor fundamentalmente, siguiendo la mayéutica socrática, es ser un buen preguntador. Yo ya no tengo que enseñar. Yo les digo a mis alumnos desde el primer día de clases que yo no me puedo echar a la espalda la obligación de enseñarles, porque yo no tengo esa capacidad de enseñar, ¿no? Wow. Ellos, que quizás tenga yo la capacidad
o haré el intento de promover que ellos aprendan, ¿no? Ya no es el maestro que antes leía la lección o veía el libro y les decía lo que tenían que anotar. Hoy en día la información Fluye. está en nuestras manos con un aparatito, ¿no? Entonces, yo ya no les enseño nada. Les pregunto sobre lo que pueden aprender, ¿no? Claro. Yo ya no enseño, yo ahora pregunto. Y yo creo que eso es divertirse, asombrarse con ellos mismos. Cuando alguien me dice, es que profesor, encontré esto, oye, me parece interesantísimo, ¿y tú qué piensas de esto, no? Es decir, tratar de que ellos me compartan lo que les sorprende, ¿no? No No. sorprenderlos yo con una actitud de ególatra y de, mira, te voy a evangelizar, no, 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 no. Yo creo que ese es por lo menos a mi edad, yo ya me doy cuenta que si algún día lo hice, pues hoy me arrepiento, ¿no? Hay que divertirse, hay que pasarla bien. La vida es un suspiro. Y Lo si hemos no, visto muy, muy y si no la cercanamente pasa con esta uno pandemia. bien, si no la disfruta uno, así es, ¿no? Ahorita que dije un suspiro, me acuerdo iba un día yo por la Ciudad de México en una ruta, ya se llaman peceros, y pasé por una barda y decía, esa barda decía, la vida es un suspiro, no la hagas de pedo. Esto lo firmaría Aristóteles, Sócrates, Platón y todos. Eso es cierto. Es que es real. La vida es un suspiro, no nos la hagamos complicada. Sumemos para la solución de los Sumemos. problemas, ¿no? No la hagamos de pedo con la gente, ¿no? Ni se la hagamos de pedo a A los nadie. alumnos, a nadie, ¿no? A lo mejor resulta muy grosero para tu programa esto, Miriam, pero alguien tenía que decirle, ya lo dije, Y no, no es ya se cierto, dijo. ya No, se no, dije, no, no. de veras, hay que divertirse. La vida es y la docencia también es eso. Hay que divertirnos, irla, pasarla bien, hacerles un momento agradable a los alumnos. A fin de cuentas, la palabra escuela viene del griego escolé, que significa ocio. Hay que alejarnos de la cotidianidad para disfrutar esos espacios, Esos ¿no? espacios de De aprendizaje. aprendizaje. Yo ya no doy muchas clases porque ya el esfuerzo no me da para mucho, ¿no? Pero cada clase que tengo, pues es la idea de disfrutarla. Debo decirles que hay alumnos que esperan así un discurso lapidario sobre los análisis socioeconómicos. Yo ya no se los puedo ofrecer. Eso está en los libros. Hay unos videos maravillosos, ¿no? Digo, ya ahora Los recursos son sí, lo importante es ir demasiados. a asombrarnos juntos Exacto. de las Qué cosas, maravilla. ¿no? Irlas a disfrutar y mis alumnos me comparten cosas y yo digo, ah, chinga, esto no lo sabía yo, mira qué interesante, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Y ahora que digo qué interesante, yo repito mucho esto para los alumnos. Hay que decirles que todo es interesante y que todo vale la pena y que nada debe ser, Soslayado. no, soslayado. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Que uno puede aprender con ellos. Entonces, si esto lo ve algún docente, algún estudiante de pedagogía, diviértanse, disfruten la vida, no la hagan de pedo, ¿no? Al contrario, ¿no? Y Exacto, con sus exacto. Que en alumnos México eso es un disfruten deporte. y abracen a sus alumnos y díganle que los quieren y abracen a sus compañeros. Estas Y dos, abracen las estas situaciones. dos extremidades nos las dio Dios para abrazarnos. Y no solamente físicamente, sino emocionalmente, Claro. ¿no? Hay que hacer de la vida algo disfrutable. Recordaba justamente los resultados de la encuesta a los niños y a los adolescentes que en estas pasadas elecciones llevó a cabo su segunda emisión. Y en la primera y en la segunda, el lugar donde los jóvenes y los niños se sienten más violentados es su casa. Sí, Con esta referencia que usted hace de cómo un alumno se adueña del espacio escolar y a veces hasta lo confunde, ¿no? Porque es en el espacio escolar donde realmente se siente entendido y atendido y de repente pues ese es el alumno inquieto, ese es el alumno que generalmente nos pudiera costar trabajo y que tiene que ver con otra realidad de cosas que se resuelven en la escuela porque no se han resuelto en casa. Y justamente eso me lleva a una última pregunta o a un último comentario, porque
Dentro del esquema docente está todo este tema de compaginar la vida profesional con la vida familiar. Yo quiero que sepan que una de las cosas que más admiro del profesor Raúl es su conciencia familiar, su trato amable, no solamente para los alumnos, sino que empieza en su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposa. Hubo una declaración que todavía resuena en mi cabeza cuando se jubiló el profesor y le dije, maestro, ¿qué piensa hacer ahora? Y me dijo, pues cuidar a mi mujer, hacerla feliz, regalarle todos esos momentos que en algún momento le quité durante toda mi trabajo que me demandaba y es la única vez que lo he escuchado y que me llena de sorpresa porque usted, además de ser un mentor en la parte académica, también es un ejemplo de vida con estos hijos exitosos, cada uno en su vertiente, con un matrimonio de muchos años, con un desarrollo personal que ha invadido también su espacio familiar. Sé que no ha sido fácil, pero apostarle a ello ha sido su vida. Precisamente el día de ayer, no sé en qué momento de la clase se prestó este comentario, ya no me acuerdo exactamente si fue una pregunta, pero se prestó este comentario y yo le decía a la chica con la que estaba platicando, le dije yo, mira, yo la verdad no tengo queja en la vida ha sido muy generosa conmigo, ¿no? Tuve una infancia maravillosa, seguramente con limitaciones económicas, pero no me daba yo cuenta. Para mí era lo importante, era jugar, disfrutar. Tenía yo siempre dispuestos los brazos de mi madre que me apapachaba, las palabras cariñosas de mi padre, ¿no? Que seguramente estarán por ahí en algún lugar y siempre los recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento, ¿no? Después tuve pues hermanos también que me hacían ver mi suerte, pero que también les agradezco todo lo que me enseñaron. Tuve la oportunidad de ir a la escuela, he tenido amigos padrísimos, ¿no? Que fueron mis primeros maestros, que me enseñaron muchas cosas. Luego la vida profesional me llevó a tener experiencias padres, encontrarme con una vocación que yo no sabía que tenía, ¿no? Que era la vocación de ser maestro y ya exorcicé esta idea de que yo enseño, ¿no? Yo no enseño, ¿no? Yo la paso a toda madre y si alguien aprende, qué bueno, ¿no? Bienvenido. Ajá, y bueno, también tuve la oportunidad pues, de formar una familia, ¿no? Y pues yo no voy a decir que hemos sido muy afortunados porque los tres hijos que procreamos, mi mujer y yo, son gente buena, son gente de trabajo, son gente muy entusiasta, muy Comprometida. chambeadores, eso es muy padre, ¿no? Sí, Porque verlos que le buscan, ¿no? Que no se detienen, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Este, podría hablar de los tres que son extraordinarios extraordinarios, todos la en su verdad. esencia y en su Sí, quehacer. pero si alguien me dice, los tres son chambeadores, ¿no? No se detiene, ¿no? Tengo un intelectual que reflexiona, que escribe obra de teatro. Tengo una chica que es mamá, es estudiante del doctorado, es esposa, es hija, ¿no? Maravillosa. Y un aventurero y valiente como es mi Andrés, ¿no? Que anda por todos lados del mundo y que digo, caramba, ¿no? Él es un valiente, ¿no? Los problemas que tiene su profesión, porque no es fácil, ¿no? No, no es fácil Pues ser un músico de calidad. lo supera con trabajo, con entusiasmo y a mí me da mucho gusto. Y lo voy a decir así fuerte, ¿no? Ninguno de los tres es huevones, son trabajadores, ¿no? Perdón si utilizo de repente el lenguaje, pero es para decirlo Este es exactamente el como espacio. es, ¿no? Este es el Como es, espacio. ¿no? Como es. Entonces, pues ha sido padre, ¿no? Respecto a mi mujer, pues sí me trae marcando el paso, pero bueno, con el tiempo uno se acostumbra, ¿no? Y, no es cierto. Y se resigna. Y se Al resigna, ¿no? amor y Sí, cariño sí, sí. permanente. Yo sé que lo hace por mi bien, ¿no? Todo lo que Claro, me dice lo claro, hace por mi bien. claro. No es cierto. Así es, Pues qué Miriam. gusto haber platicado en este esquema, profesor. Todo mi agradecimiento por su labor, todo mi reconocimiento y la invitación
a vivir la docencia desde este lado que yo les juro que no lo creía, porque yo cuando escuchaba al profesor verle el lado amable todo me desquiciaba de repente, ¿no? Porque yo decía, no es posible ver la vida de esa manera. Afortunadamente puedo decir que hoy ya estoy de aquel lado, en donde la labor se centra más en sumar que en restar o dividir. Así es que la invitación es siempre a que reconozcamos a estos personajes que están tan a la mano, que seguramente hay un profesor Raúl allá en cada escuela y que estaría muy bien replicar, que estaría muy bien duplicar y que estaría muy bien hacernos dueños de estas políticas de vida que demuestran en lo cotidiano que funcionan, de arraigarnos más a las ideas de desde adentro corregirnos para autoguiarnos, para autocriticarnos, y no limitar con nuestros egos los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro. Tenemos mucho que dar en este espacio de la educación y lo estamos construyendo juntos. Muchas gracias por su participación, profesor. Bienvenido. En otra ocasión está obligado a regresar para que hablemos de ese proceso didáctico que le suma mucho al proceso educativo y que hoy día también anda ahí tambaleando, ¿no? Hay muchos temas de los cuales nos puede conversar. Con Muchas mucho gusto, gracias. Miriam. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por su amable atención. Esto fue Miriam Hernández en las redes y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.